La voz de miran la gestión en adelante con esperanza para este sector. Bienvenido, gracias por estar hoy aquí. Gracias por la invitación, muy buenos días, feliz 28 a ustedes y a todos los que nos ven y escuchan. Como gremio, ¿cómo se han sentido en estos últimos 8 meses? A ver, justo los últimos 8 meses para la industria han sido meses en negativo, meses en caída, venimos cayendo constantemente y eso es una preocupación que nos tiene muy alarmado a todos los industriales. Y además, si a esto le sumamos la última data estadística que ha sacado el INEI sobre la economía, que tenemos en mayo una caída del PBI de menos 1.4%, cifra que no veíamos hace muchísimos años, desde el año 2008-2009, cuando hubo una crisis internacional. Entonces, estas son cifras que nos están diciendo que algo está pasando en nuestro país, en nuestra economía, y que deberíamos reactivarnos de forma inmediata, ¿no? Cuando hablamos de industriales, ¿de qué sectores específicos estamos hablando? ¿Cuáles son los que más han sufrido? Mire, a ver, son casi todos los sectores que se encuentran hoy en negativo. De enero a mayo en la industria manufacturera, la mayoría de los sectores están en caída constante. Los empresarios de Gamarra. Bueno, el sector confecciones es uno de los sectores que más golpeados están, tanto por demanda externa como por demanda interna también. Pero a ver, la manufactura primaria ha caído en mayo 30% y la manufactura no primaria ha caído poco más del 10%. Esto lo que nos quiere decir es que, y fundamentalmente, si lo asocio con los resultados de la encuesta de opinión pública que hacemos, opinión industrial, perdón, que hacemos en la Sociedad de Industria trimestralmente, el último realizado en el segundo trimestre, nos dicen que la mayoría de las industrias han caído fundamentalmente por temas de baja demanda, es decir, el consumo en el Perú ha caído muchísimo. Y claro, los números de la economía nos dan ese resultado también, ¿no? Entonces, hoy, en este mensaje, ¿va a ser un mensaje que se haya acercado al sector o va a ser un mensaje de cifras al aire sin haber escuchado las demandas de la sociedad? Este mensaje, especialmente este mensaje que nos encuentra un país dividido, polarizado y con números en la economía muy malas, lo que nos tendría que dar es recuperar la confianza para que el Perú vuelva a retomar el crecimiento. Para que los empleos vuelvan a nuestro país, se necesita generar inversión. Y para que se genere inversión, se necesita confianza. Se han reunido, el clima del Perú perdón, no lo permite aún. Perdón que lo interrumpa, pero la pregunta iba justamente a más allá de la expectativa, es a saber si hay algo real. Si algún ministerio se ha sentado con ustedes en una mesa de trabajo. Yo debo reconocer y honorar la verdad que hemos tenido muchas reuniones. Hemos reunido con el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Economía, la propia Presidenta de la República, nos hemos reunido con el propio Primer Ministro. Y en todas estas reuniones nosotros no vamos a quejarnos, vamos a llevar propuestas. Y hemos llevado muchas propuestas. Yo diría que la fundamental y la principal es la de poder tener una visión de desarrollo de largo plazo. El Perú no la tiene. Nosotros creemos que la salida concreta para el desarrollo del Perú es a través de la manufactura. Todos los países que han llegado al primer mundo lo han hecho desarrollando su industria manufacturera. El Perú tiene que tener ese mismo camino. Entonces, nosotros estamos tras... Para que la gente lo entienda, cuando hablamos de industria manufacturera, ¿de qué estamos hablando? De que tenemos mano de obra de personas capacitadas que pueden fabricar cosas. Correcto, es transformar materias primas, ¿no es cierto? Entonces, el Perú tiene tradicionalmente sus exportaciones en materias primas. Lo que el Perú necesita es buscar valor agregado a esas materias primas. Eso es industria manufacturera. Tenemos industrias importantes en nuestro país, como textil y confecciones, pesca y acuicultura, industria del plástico, químicos, madera. Tenemos muchos sectores que deberíamos potenciar. Eso es importante, ¿no? Porque en más de una oportunidad hemos visto que, por ejemplo, personal capacitado se va a trabajar y a ganar 3 veces más en otro país porque es justamente lo que hace falta. Correcto. Si aplicamos, nosotros estamos presentando en 10 días un proyecto de ley de la nueva Ley General de Industrias de nuestro país, donde tengan 3 enfoques específicos, 3 enfoques estratégicos. Uno, enfoque sectorial. Entender que la manufactura, la industria, no es común en todos sus sectores y que cada subsector de la industria tiene su propia particularidad. Si yo hablo de confecciones, tiene su propia problemática. Si hablo de industria de la madera, también. Entonces, necesitamos un enfoque sectorial. Esas son políticas sectoriales. El segundo es una política territorial, un enfoque territorial.
El Perú sigue mirando y concentrándose en Lima. El 60% de la producción nacional está en Lima. Y regiones como Huancavelica, solo el 0.1% de la manufactura. ¿Qué necesitamos? Buscar un país más homogéneo. La inversión productiva tiene que llegar a las regiones. Si el país quiere desarrollarse, tiene que hacerlo a través de sus regiones. Ya no podemos seguir centralizando todo en Lima. Ese es el segundo enfoque estratégico. Y el tercero es de sostenibilidad. No puede haber industria ni ninguna otra actividad en nuestro país que no sea sostenible, que no vincule las tres dimensiones de la sostenibilidad. Generar riqueza económica, generar riqueza social y generar riqueza ambiental. Ahora, en 10 días se va a presentar ese proyecto de ley y desde el Congreso de la República, ¿cuál ha sido también la acogida o apertura para ello? Tenemos muy buena aceptación, entendemos que este debe ser una ley aprobada por unanimidad, no vemos un solo grupo que no esté de acuerdo en desarrollar nuestro país a través de la manufactura. También tenemos el visto bueno del gobierno, la propia Presidenta de la República ha comentado que es una necesidad para el país industrializarse. Lo que queremos nosotros como industriales es definir la ruta de crecimiento de los próximos 50 años del Perú. Señor Algo que Salazar, hasta ahora no lo tenemos. permítanos unos momentos, tenemos que irnos con Nosotros regresamos a la mesa, está con nosotros el señor Jesús Salazar, hablando un poco de la expectativa para el sector, ¿no? Y con el anuncio de que en los próximos 10 días ustedes ya tienen un proyecto de ley que esperan pueda ser atendido. Correcto, y lo que se busca con esta iniciativa es encontrar realmente un camino de desarrollo productivo para nuestro país. La pobreza nos está ganando en el país, como ustedes saben, creció al 27,5%. Y con los resultados que hoy estamos teniendo como economía, lo más probable es que cerremos el año con solo un punto porcentual de PBI. Esto significa que la pobreza podría incrementarse hasta en un 30%. Esto es una situación que necesitamos medidas inmediatas, que esperemos que el día de hoy en el discurso se den. ¿Qué necesitamos y qué esperamos los industriales, los empresarios en general en el país? Que nos digan cuál es la ruta de crecimiento, que este gobierno nos diga cómo vamos a llegar al 2026, donde supuestamente va a haber una transferencia democrática. ¿Cuál es la situación en la que nos encontraremos en el 2026? ¿A dónde estamos caminando? Esa ruta de desarrollo es la que va a generar confianza para que las inversiones nuevamente regresen a nuestro país, ¿no? ¿Les preocupan las movilizaciones que, por cierto, hay que señalar, son legítimas, las personas tienen todo el derecho de manifestarse, pero sí hemos visto en determinadas regiones que ha habido un impacto, ¿no? Nos preocupa cuando estas movilizaciones y protestas se vuelven violentas, ¿no es cierto? Ya lo has dicho tú hace un ratito. Las movilizaciones son amparadas por la Constitución y todos tenemos derecho a salir y expresarnos. Lo que no podemos permitir es que éstas se conviertan en violentas y por la violencia se paraliza el país y la economía, que por último pasan factura a quienes, a los más pobres. ¿Quiénes son los más afectados con las paralizaciones? Además de todos los números negativos que da la economía, son justamente los más pobres. Los últimos datos que tenemos de hambre extrema del país nos dicen que son alrededor de 4 millones de peruanos que están en este sector de hambre extrema, es decir, que comen una sola vez al día. Aparentemente esto se está incrementando y nos conversan, nos dicen que va a salir un estudio donde estamos pasando a ser 6 millones de peruanos en hambre extrema. Estas situaciones necesitamos combatirlas. Pero esto no se saca con una ley, esto no se resuelve simplemente con buenos deseos y voluntades. Esto se resuelve teniendo un plan concreto de desarrollo de la economía. Necesitamos devolver a la economía su dinamismo. Hoy hay muchas empresas, industrias, sobre todo en la zona norte y sur del país, que están pasando por un grave problema de liquidez. Necesitamos darle o recuperar la liquidez en las empresas, en los consumos de las poblaciones. Que la gente tenga plata en el bolsillo para poder comprar. Es correcto. En el Perú hay 2,5 millones de microemprendedores de subsistencia, es decir, los que salen todos los días a buscarse su ingreso diario. Y ellos manejan un capital muy corto, que día a día se les va cortando porque tienen que gastar y seguir gastando para poder sobrevivir. Esto requiere de una ayuda inmediata del gobierno. El gobierno debería crear un crédito, un microcrédito directo a este sector, que ustedes saben es informal. Sí, por lo tanto, no van a acceder a una economía, a un crédito financiero bancario. No, recurren al gota a gota y están expuestos a la inseguridad. Exacto. Entonces, ¿qué debería hacer el Estado? Crear un sistema de microcréditos a través de una cuenta DNI en el Banco de la Nación, sin mayor trámite, donde se les dé capital de trabajo.
De esta manera estaríamos dinamizando nuestra economía en 3.000, 4.000 millones de soles de un día para otro. Y yo no tengo ninguna duda que eso ayudaría mucho a mejorar el consumo en nuestro país. Ahora, ¿les preocupa que la agenda encuentre un punto de quiebre con el anuncio del niño global? Porque la mirada del gobierno es atender múltiples emergencias, pero cuando eso ocurre, y ya bastante bien lo conocemos, hay una política reactiva que va relegando sectores. ¿Este sería uno? Mire, el niño global ya nos ha pasado varias facturas. En la industria manufacturera de pesca, sobre todo primaria, en mayo cayó 70%, Sí. porque la anchoveta se fue de nuestro litoral. Han habido y van a seguir habiendo impactos en la economía y en varios sectores de la industria. Esto debió haber sido trabajado con mucho más tiempo de anticipación. No sé si ustedes tienen conocimiento, hay un fondo creado por el gobierno para el gasto en las regiones, para prepararnos a minimizar los impactos del fenómeno del niño. ¿Cuánto se va gastando de ese presupuesto al día de hoy? 13,3%. O sea, lo que nos preguntamos es qué pasa con el Estado. ¿Por qué ante una emergencia como la que estamos viviendo no tiene la rapidez y la eficacia de actuar? Lo mismo podríamos decir del gasto público, que Ahora, no una de llega las ni siquiera al 30%. del gobierno central es que, bueno, la responsabilidad está descentralizada también y que los responsables en este caso serían los gobernadores regionales. Sí es cierto, hay 3 niveles de gobierno. El gobierno nacional como tal va gastando alrededor del 33%. El gobierno regional, si no me equivoco, no llega al 30%, y por último está el gobierno local. En las 3 instancias no vemos eficacia del gasto, porque si yo estoy en un país en emergencia, con los problemas económicos y los ratios económicos que estamos comentando, mal, negativo, necesitamos acelerar el gasto público, que eso genera un efecto multiplicador en el gasto privado. Sí. En los 4 últimos trimestres, el indicador de inversión privada viene cayendo, está en negativo. La inversión pública no se está dando, no llega al 30%. Entonces yo me pregunto, si el país está en emergencia, ¿no deberíamos acelerar todos estos procesos para generar gasto público que mejore la demanda? Y entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando, no? ¿Y cuándo es que se acaba esta preocupación y el interrogante? Señor Salazar, gracias por haber estado esta mañana con nosotros, acercándonos a la situación de un sector sin duda tan importante y que hoy también espera con mucha expectativa este mensaje a la nación. Pero ahora vamos a ver...